estudiar, interpretar lo que son los esfuerzos normales, los esfuerzos cortantes o denominadas tensiones, ¿no? Y bueno, y resolver problemas, resolver problemas de aplicación, ¿no?, a elementos estructurales que están sometidas a este tipo de tensiones, tensiones normales y tensiones cortantes, básicamente en sistemas isostáticos. ¿Sí? Para ello, hay que repasar un poco lo que es isostática 2, ¿no?, en cuanto a la determinación de resultantes, reacciones, tipos de sistemas isostáticos, vinculación, eh, esfuerzos puntuales, distribución de esfuerzos o distribución de cargas distribuidas, ¿no?, tipos de cargas distribuidas, ¿no?, incidencia de estas fuerzas externas sobre barras lineales, barras lineales inclinadas sobre pórticos, diagramación, ¿no?, de los esfuerzos, ¿no?, y que ustedes ya han debido ver, ¿no?, en isostática 2, ¿no? Entonces, repasen todos esos temas, repasen, desempolven ahí, porque va a ser necesario, ¿no?, conocer y tener muy buena base de isostática 2, ¿no? Isostática 1, isostática 2, ¿no? Por eso son materias que anteceden a la resistencia material. Bien, bueno, ¿qué son las tensiones normales y qué son las tensiones cortantes simples en sistemas isostáticos? Bien, a diferencia de la estática, que trata el estudio del equilibrio de las fuerzas que componen un sistema, de un cuerpo rígido, la resistencia a materiales o la mecánica de los materiales estudia ese efecto que causan esas fuerzas externas, esas cargas externas y todo lo que está, ¿no?, fuera del sólido o de la materia, que en principio es deformable, ¿no? Todo cuerpo sometido a una acción, ¿no?, tiene una tendencia a deformarse, ¿no? Entonces, analiza esas fuerzas y esas deformaciones que se producen en su interior, ¿no? Todo lo que está externo es transmitido al sólido, a la materia, al material, y estudia esa interacción de lo externo con lo interno y cómo la parte interna de mi materia, de mi material, del sólido, reacciona, ¿no? ¿Y qué relación existe entre lo externo y lo interno? Entonces, permite al ingeniero, con base a esos análisis, tomar ciertas decisiones de los materiales a utilizarse, de la disposición de los materiales, del tamaño, la forma, el tipo de sección, cómo se van a vincular, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de sistema utilizar? Y bueno, y ver si es capaz de que ese sólido, esa materia o ese material, con esas cualidades físicas, geométricas, mecánicas, puede soportar o puede ser capaz de absorber sin llegar al límite, ¿no?, todos los esfuerzos externos, ¿no?, todas las cargas. Bien, entonces en eso consiste esta unidad. Y en eso se basa lo que son las resistencias materiales, ¿no?, tanto en resistencia materiales 1, resistencia materiales 2, y bueno, de aquí en adelante a ver todo el campo de la estructura, de las estructuras, ¿no? Entonces, eso es lo que se estudia. Bien, ahora, tenemos tres propiedades que definir. Si nosotros tenemos un sólido, ¿no?, un sólido deformable, ¿qué quiere decir eso? Que
el material, el sólido, la materia, ante la acción de las cargas, sean puntuales, sean distribuidas, sean momentos, sean cualquier tipo de carga, e incluso, ¿no? Cualquier interacción física externa que sea capaz de generar una deformación a mi sólido. Entonces, es necesario conocer tres propiedades que conllevan a este sólido, ¿no? Porque si hablamos de no solamente de cargas externas, también existen eh, afectaciones o excitaciones externas que puede ser la temperatura, puede ser la presión, puede ser eh, algún tipo de onda que me genera, ¿no? Perturbación, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya a medida que ustedes vayan desarrollando sus respectivas materias, en la línea de las estructuras, en cualquier otra de las líneas, irán observando cómo distintos tipos de acciones, ¿no? Físicas constantemente buscan degradar o buscan deformar lo que nosotros como ingenieros civiles proponemos para una contención, proponemos para una mejora, una obra civil, ¿no? Que va a estar a disposición de las personas, eh, va a tender a que se desgaste, ¿no? Y también se diseña cuánto tiempo, durabilidad, etcétera, que nuestro sólido pueda ser capaz de transmitir esas cargas. Bien. Entonces, tres propiedades: resistencia, rigidez y estabilidad. ¿Cuáles son o qué define la resistencia? La resistencia es la capacidad que tiene el interior del sólido deformable de soportar cargas antes de romperse. ¿Qué es la rigidez? Es la capacidad que tiene el interior del sólido deformable de contrarrestar deformación. ¿Y qué es la estabilidad? Es la capacidad que tiene el sólido deformable de mantener su equilibrio estático, ¿no? O sea que si yo tengo un sólido en el cual están actuando distintos tipos de carga, como vemos ahí en la figura, ¿no? P1, P2, Pn, ¿no? Son acciones o son distintas perturbaciones que buscan deformar a mi sólido, y a este sólido, por cierta razón, hago una secciono, corto, ¿no? Separo, ¿no? Por esa línea verde que tenemos ahí, ¿no? Y lo separo. Entonces, para que este sólido siga en equilibrio, ¿no? Se representa, ¿no? Por las fuerzas ahí que tenemos en rojo, ¿no? Que serían este, las, las reacciones, producto de esta separación, ¿no? Para mantener el equilibrio, para estudiar. Bien. Para iniciar nuestro estudio de resistencia a materiales, antes de definir qué es una tensión, qué es una fuerza, etcétera, debemos fundamentar unas hipótesis básicas de resistencia a materiales. Sin estas hipótesis, nos sería muy complejo estudiar la mecánica de los materiales. Porque todo el estudio y la fundamentación teórica técnica de la resistencia a materiales están basadas en estas hipótesis. Bien, que fundamentan. ¿Y cuáles son estas hipótesis? Son, son 2, 4, 6, 8, 10, 9 hipótesis, ¿no? 9 hipótesis. Vamos por las primeras dos. La hipótesis de continuidad del material. ¿Qué nos dice esta hipótesis de continuidad del material? Se supone que el material
material está lleno o llena totalmente el volumen que se ocupa. ¿Ya? Entonces aquí la hipótesis es que hay continuidad, no hay ningún espacio vacío, no hay un hueco, no hay algo que separe o que exista una separación en, en todo el volumen que contiene mi material. O sea, hay una continuidad, hipótesis de continuidad de material. El material ocupa todo el volumen. Entonces, si yo tomo una muestra en un extremo de mi material, por ejemplo en este cubo, tomo en el otro extremo, sigue siendo el mismo material, no hay la misma cantidad de material. ¿Bien? O sea, la teoría atómica, la decomposición discreta de la materia no se la toma en consideración, ¿no? La separación atómica, etc. Entonces, hay continuidad de material. ¿Bien? Por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí los materiales de cemento, grava, arena, agua, que en su conjunto conforman el hormigón. Entonces, la hipótesis de continuidad para analizar un material como es el hormigón, diríamos que hay continuidad del material, continuidad de hormigón, en todo el volumen que este hormigón. Por eso se deben seguir todas las recomendaciones y exigencias técnicas para la conformación del mismo hormigón, porque si no seguimos esas condiciones, esas características técnicas, esas especificaciones técnicas para la conformación de un hormigón, entonces, y se generan espacios vacíos, se generan cangrejeras, se generan huecos, ¿no? Por una mala confección del hormigón. Entonces, esta hipótesis estaría totalmente nula, ya que en la realidad no hay continuidad de material, ¿no? Y hay eh, propicia que falle mi material, ¿no? Por este tipo de cosas. Bien. Otra hipótesis es la hipótesis de homogeneidad, que supone que el material tiene las mismas propiedades físicas y mecánicas en todo el volumen, ¿no? Que a lo largo de mi material yo tomo una muestra en un extremo, tomo otra muestra en el otro extremo, sigue siendo el mismo material, es homogéneo, tiene las mismas propiedades físicas y mecánicas a lo largo de todo su volumen. ¿Bien? Hipótesis de isotropía. Hipótesis de isotropía. Supone que un material tiene las mismas propiedades físicas y mecánicas en todas sus direcciones, ¿no? Por ejemplo, el acero es un material isótropo. Quiere decir que tiene la misma capacidad física y mecánica de resistencia, ¿no? Tanto en el eje X como en el eje Y, viéndolo de forma bidimensional, ¿no? En sus dos direcciones. Algo distinto sería, por ejemplo, la madera. La madera es un material anisótropo, que no tiene la misma resistencia en todas las direcciones, ¿no? Tendrá una resistencia distinta en el eje X con respecto al eje Y. ¿Y esto se debe a qué? A que la madera tiene una orientación de sus fibras de forma natural al momento de su, de su conformación propia, ¿no? Eso es natural, ¿no? Ustedes cortan la madera y observan ahí que hay una orientación de la fibra. ¿Bien? Entonces va a ser distinta la capacidad de resistencia, ¿no? En un eje con respecto al otro. ¿Bien? Entonces vamos a establecer la hipótesis de isotropía. Hipótesis de rigidez. Se supone que las deformaciones son pequeñas con relación a las dimensiones del cuerpo deformado. ¿Qué quiere decir? Que la deformación es mucho más pequeña que la longitud o que la, sí, que la longitud o o de la longitud con respecto
a la cual se está midiendo la deformación. Bien, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de una viga o de un elemento lineal apoyado en sus extremos, en la cual esa deformación que se da, ese delta, con respecto a su longitud, es mucho menor. ¿No? Hipótesis de rigidez. Estamos haciendo que nuestro cuerpo es rígido. O sea, su deformación es bastante pequeña. Hipótesis de elasticidad perfecta, ¿no? ¿En qué consiste la hipótesis de elasticidad perfecta? Como estamos hablando de que nuestro material se deforma, producto de las acciones externas, en la hipótesis de elasticidad perfecta, tenemos tres estados de carga. Un estado inicial, que no tiene peso ni deformación. No hay acción. No hay deformación. Después hay un estado de carga en el cual acciono la carga, acciono el peso, que produce esta deformación. Ese delta. Y posteriormente retiro la carga, retiro el peso, que inicialmente me generó esta deformación. Y esta deformación, al ser retirado el peso, al ser retirada la carga, vuelve a su estado inicial. ¿No? O sea, la deformación vuelve a ser cero. Entonces, esa es la hipótesis de elasticidad perfecta, ¿no? Como si tuviera un elástico, ¿no? Estiro el elástico y luego retiro la carga que generó ese estiramiento y vuelve a su posición original, ¿no? Elasticidad perfecta. No hay deformación permanente, no existe deformación permanente. Luego está la hipótesis de dependencia lineal entre carga y deformación. Bueno, antes que pasemos a esto, aquí hablamos de elasticidad perfecta, ¿no? También existe lo que es la deformación permanente, pero lo vamos a ver más adelante, en el cual sobrepasamos ciertos límites. Hipótesis de dependencia lineal entre la carga y la deformación, ¿no? Hooke observa esta dependencia o esta relación entre la carga y la deformación de forma lineal. O sea que si yo genero una carga, tendré una deformación. Si yo duplico esta carga, se duplica la deformación. Entonces hay una dependencia lineal entre la carga y la deformación, observada por Hooke. Y bueno, vamos a ver un poquito más adelante cómo se relacionan, ¿no? Existe esa dependencia lineal de carga aplicada y de deformación producida. Bien. Ahora vamos a ver también lo que es el principio de superposición de efectos, ¿no? Luego vamos a continuar con algunas hipótesis. Okay, esto se me pasó, se me fue a lo último. Bueno. ¿Qué es el principio de superposición de efectos? ¿No? Cuando yo tengo un sólido, un material o cualquier elemento estructural o cualquier elemento, cualquier materia que tiene su respectiva vinculación, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, el estado cero, ¿no? La figura cero, en la cual tenemos un vínculo móvil, un vínculo fijo, y tenemos tres tipos de carga, ¿ya? Una puntual, un momento y una carga distribuida. El principio de superposición de efectos me dice que puedo sumar las reacciones de forma individual, ¿no? Ante el análisis
también individual de cada una de las cargas que están generando acción sobre mi elemento. Ahí lo podemos ver en la gráfica y en la matemática sencilla, ¿no? Que si yo determino la reacción, por ejemplo, en el punto A, la reacción A del estado cero, que conlleva las tres acciones, carga puntual P, momento y carga distribuida, y si yo analizo cada una de ellas individualmente y determino sus reacciones, la reacción del estado inicial será igual a la suma de las reacciones de cada uno de los estados individuales. Lo mismo sucederá con sus momentos. ¿Bien? ¿Qué pasó acá? Tenemos 10 minutos más. Denme un minutito. Creo que no le... Bien. Si por alguna razón se corta, bueno, no pasa nada. Yo creo que ya vamos a acabar. Bien. ¿Se entiende el principio de superposición de efectos? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Se entiende, ingeniero? Ya. Bien, entonces puedo hacer eso, ¿no? Si por alguna razón tengo un poco de complejidad de analizar las reacciones o los diagramas, puedo hacer de cada una de ellas, incluso ya hay algunas gráficas ya establecidas por cada una de las cargas, etcétera, y sumo directamente, ¿no? Aquí tanto las reacciones como los momentos. Bien, ese es el principio de superposición de efectos. Bien, ahora veamos estas dos hipótesis. Dos hipótesis, la hipótesis de Bernoulli o de secciones planas, y luego la hipótesis de Saint-Beuve. ¿Qué dice la hipótesis de Bernoulli o de secciones planas? Dice que se supone que las secciones planas trazadas perpendicularmente al eje de la barra, alejada un poco en el punto de aplicación de la carga, en el proceso de su deformación se mantienen planas y perpendiculares a dicho eje. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo desarrollo una acción, por ejemplo, como tenemos aquí en la gráfica, una acción P, una fuerza P, la deformación real, como es puntual sobre el eje, sería esta que vemos inicialmente, de forma parabólica, ¿no? Pues porque estamos teniendo ahí un punto de acción y a lo largo de toda la superficie de mi elemento habrá mayor desplazamiento donde se está aplicando la carga. Entonces, la hipótesis de Bernoulli, o la hipótesis de decisión plana, hace de que cuando yo voy a estudiar una resistencia de materiales, voy a estudiar o aplicar la mecánica de los materiales, consideraré que la deformación dada por esta carga puntual será, como vemos aquí en la segunda gráfica, ¿no? Será plana, ¿no? O sea, habrá un desplazamiento de toda la superficie, no de forma parabólica, que sería la real, sino de forma uniforme, como vemos aquí en la segunda imagen. Lo mismo ocurrirá cuando haga la compresión, ¿no? Cualquier carga que realice una deformación, la sección plana inicialmente se mantendrá plana posterior a su deformación. ¿Bien? Esa es una hipótesis. Entonces, la vamos a mantener de esa manera. Pues si no, sería, se torna un poco más complejo el análisis, ¿no? Pero aquí en resistencia de materiales vamos a tener esta hipótesis, ¿no? ¿Y qué es la hipótesis de Saint-Beuve? Viene de forma consecuente a esta misma hipótesis de Bernoulli, que dice que se supone que al aplicar una carga en una sección plana y perpendicular al eje, la respuesta en otra sección un poco alejada
del punto de aplicación es una carga uniformemente distribuida. Así como estamos considerando que la deformación de la sección se mantiene plana, ¿no? Producto de la carga, la hipótesis Seinbeiner considera que la respuesta, ¿no?, de las tensiones, o más bien la respuesta de las cargas de la sección, realmente ocurriría como en el primer estado de la hipótesis, ¿no? De forma parabólica, como vemos aquí en la gráfica, real, ¿no? De forma parabólica. Donde se acciona de forma puntual, tendríamos la mayor respuesta de carga. Y distribuida de forma en decaimiento, ¿no?, parabólico a sus extremos. La hipótesis de Seinbeiner dice que vamos a considerar que la carga aplicada, su reacción será una carga distribuida, ¿no? Q, P sobre A. ¿Bien? Cuando aplicamos una carga en una sección plana y perpendicular al eje, la respuesta en otra sección un poco alejada del punto de aplicación es una carga uniformemente distribuida, ¿no? Su reacción será una carga distribuida uniforme. ¿Bien? Esa sería la hipótesis de Seinbeiner. ¿Bien? Y viene de cierta forma en consecuencia con lo que es la hipótesis de Bernoulli. ¿Bien? Ok, el día viernes vamos a ver esfuerzos internos. Quiero que repasen bien estas hipótesis y se las sepan mejor si son de memoria, ¿no? Entender cada una de estas hipótesis necesarias para estudiar la resistencia material. ¿Bien? Muy bien, jóvenes. Vamos a dejarlo hasta aquí. Pongan por favor sus nombres completos ahí en el chat. Nombres completos junto con su número de registro. ¿Ya? Ahí en el chat pongan nombre completo, guión, número de registro